la influencia del Sol se extiende más allá de un año luz de distancia, y esto se llama nube de Oort, que está cubierto por cuerpos helados. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré, y vamos a ver lo que es esto de la nube de Oort o qué se trata. Estuvimos hablando ayer sobre el cinturón de Kuiper y el disco disperso, que es una región que hay más allá de Neptuno. Después de Neptuno, recordemos un ratito, tenemos los 8 planetas en órbitas cuasi coplanares, prácticamente todos en el mismo plano, con un par de grados de inclinación. Y después que llega Neptuno, empieza un cinturón de objetos helados. Por esto fue que se redefinió planeta y Plutón pasó a ser un planeta a un planeta enano. ¿Por qué? Porque en esa región habían cuerpos helados en el cual comparten órbitas y hay mucha cantidad de cuerpos en pocas regiones. Entonces, como no han limpiado la vecindad de su órbita, se hizo una nueva categoría que es planeta enano, que cumplen todas las otras condiciones menos haber limpiado la vecindad de su órbita. Entonces, entre 30 y 55 unidades astronómicas tenemos el cinturón de Kuiper. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros. Bueno, después de 30, 40, 50 hasta algunas cientos de unidades astronómicas tenemos el disco disperso, en el cual los objetos ya empiezan a tener órbitas más inclinadas, 10, 20, 30 grados, y de aquí provienen los cometas de corto periodo. ¿Qué es un cometa? Es un cuerpo helado formado por hielos, que no necesariamente pueden ser de agua, pueden ser de metano, de otros compuestos más volátiles que el agua, y de roca. Y la característica que tienen los cometas es de que tienen una órbita muy excéntrica. Tenemos el Sol, se alejan muchísimo y pasan bastante cerca del Sol. O sea, en órbitas con el perihelio, recordemos las características de las órbitas. Las órbitas son elipses. Entonces tenemos el semieje mayor y el semieje menor. Y en el semieje mayor tenemos dos focos. Cuando más separados están los focos, quiere decir que más elíptica es. Entonces el Sol está en uno de los focos y el objeto, los cometas, hacen este movimiento. Cuando pasan la mínima distancia se llama perihelio y la máxima distancia afelio. Y el semieje es el promedio, la mitad de todo ese semieje de la elipse y la mitad de lo que se llama, es lo que es la distancia promedio. Bueno, los cometas tienen el semieje menor, o sea, la mínima distancia, lo que sería la distancia del perihelio con pocas unidades astronómicas, pero la máxima distancia puede tener decenas o cientos de unidades astronómicas, dependiendo la clasificación. Los cometas se caracterizan hay dos grandes clasificaciones. De corto periodo, que son todos aquellos que tienen un periodo inferior a 200 años. Y de largo periodo, los que tienen de 200 años a miles de años de periodo, incluso millones se han detectado. Con el Observatorio Catalina, que se estima entre 4 y 6 millones de años el periodo, que ahora veremos que proviene de la nube de Oort. Bueno, estos cometas de corto periodo provienen del cinturón de Kuiper y del disco disperso. Esto también fue planteado por Julio Fernández con su trabajo respecto a todo lo que es el disco disperso, el cinturón de Kuiper, y cómo esta nube de Oort, que es lo que termina englobando todo el sistema solar por fuera, hasta más de un año luz, es lo que se llama nube de Oort. Ahora, ¿qué es básicamente? ¿Por qué se llama así? Bueno, primero que nada, en la década del 30, 1930, 1932 o algo así, Ernst Öpik, un astrónomo de Estonia, él tenía como hipótesis, bueno, tiene que haber alguna región de cuerpos más allá de Neptuno, porque era lo que se había observado, bueno, se descubrió Plutón en ese momento, en 1930, y él ya en 1932, él teorizó, bueno, tendría que haber alguna región, porque en realidad cometas tenemos siempre. Y los cometas, recordemos, son cuerpos helados, pero cuando pasan, si tenemos el Sol, vienen completamente helados, pero cuando pasan cerca del Sol, es ahí cuando se produce la cola. ¿Por qué? Porque los gases, los hielos se subliman, se convierten en gas, no se derrite como agua, sino pasa de hielo a vapor directamente. Eso se llama sublimación. Y esa es la cola que se ven tan vistosa de los cometas, que pueden tener miles o incluso millones de kilómetros. Por eso se ven tan impresionantes en algunos casos desde la Tierra. Bueno, él había teorizado, si siempre desde que hay registros de escritura y de lo que fuere, siempre hay registros de observación de cometas. Hace miles de años que estamos registrando cometas. Entonces, ¿de dónde provienen? Si los cuerpos
lo que teníamos más o menos conocido hasta esa época, hasta Neptuno, y bueno, se había descubierto Plutón, entonces como que no sería suficiente esta región para tener objetos eh, que vinieran permanentemente y siempre y mucha cantidad. Entonces, bueno, tiene que haber una región mucho más lejos en el cual esté formando o estén depositados por ahí y vengan cada mucho tiempo. Y pues lo supuso así, bueno, quedó por ahí. Después en la década del 50, independientemente, eh, ahí es cuando Oort, Jan Oort, es de Dinamarca, él, bueno, de Holanda, estima, bueno, en realidad sí tiene que haber, hizo cálculos de observaciones, eso sí tiene que haber definitivamente una nube, llamémosle una región bastante más amplia, en el cual tiene que ser como un reservorio, ahí un poco la definición, es un reservorio de cometas de largo periodo, que toda esta región está compuesta por objetos helados como remanente, lo que sobró de la formación de todo el sistema planetario. Entonces, eh, tiene que haber algo ahí. No, es una nube hipotética, sigue siendo por definición una nube hipotética porque en realidad no se ve nada, pero los cometas tienen periodos de miles de años, entonces si tienen miles de años tienen que ir a una región muy lejana. Entonces esa región en la cual los cometas se alejan y vuelven es lo que se termina llamando nube de Oort. Ahora, ¿qué influencias tiene el Sol a esas distancias? Primero que nada, hay algo que se llama heliopausa. O sea, heliosfera es la esfera en la cual está dominada por el viento solar, y la heliopausa es el borde, el borde donde termina toda la influencia del viento solar y que se iguala con el viento estelar del espacio interestelar. Entonces, a unos más o menos 120, 123, 125 unidades astronómicas, ahí estaría terminando la heliosfera, ahí estaría la heliopausa. Varía un poquito dependiendo si el Sol tiene más o menos intensidad, si tiene más intensidad como que se infla un poco, porque hay más intensidad, entonces el viento solar predomina sobre el viento interestelar, y si el Sol tiene mucha actividad, muy baja actividad, disminuye un poco, pero más o menos en promedio, alrededor de 120, 125 unidades astronómicas. Hasta ahí el viento solar se iguala con el viento interestelar. Pero los efectos gravitacionales van mucho más allá. Hay algo que se llama esfera de Hill, que es la esfera donde domina eh, gravitacionalmente el cuerpo. Miren lo que es, recuerdan lo que es los puntos de Lagrange. En este esquemita tendríamos un planeta y el Sol. Bueno, el círculo que está alrededor del Sol es la esfera de Hill del Sol, y el otro más pequeño que está en el planeta sería la esfera de Hill del planeta. Entonces, los satélites o los cuerpos que están en el planeta orbitando están dentro del círculo de la esfera de Hill del planeta. Si no, si se alejan un poco más, pasarían a orbitar alrededor del Sol y serían, por eso la Luna es un satélite y no planeta. O todos los satélites que tienen los planetas es porque están dentro del radio de Hill de cada uno de los planetas. Pero el radio de Hill del Sol englobaría o tendría un diámetro de un poco más de un año luz. Entonces es bastante. Recordemos que la estrella más cercana está a unos 4 años luz, 4,3 años luz, que es Alfa Centauri. Entonces, la nube de Oort, ¿hasta dónde llega? Bueno, básicamente hasta esa distancia, que arrancaría después del disco disperso, ya arrancaría después de las 1000, 2000 unidades astronómicas, y se iría hasta al menos 50.000 unidades astronómicas, que podría ser el límite final hasta donde llega el radio de Hill del Sol, que es hasta donde tiene influencia gravitacional el Sol. Ahora, ¿cómo puede ser que hayan órbitas tan grandes o que hayan objetos que están tan alejados del planeta? Bueno, del sistema solar interior y del Sol. Un poco las ideas que hay algunas teorías que apuntan a esto. Primero, bueno, la hipótesis que pronuncia Julio Fernández es que el disco disperso, de todos los cuerpos que tenían, ha eyectado la mitad de los cuerpos que tenía por interacciones gravitacionales o con planetas interiores o incluso con el propio Neptuno, que es el más cercano, o en algún acercamiento con Júpiter, los han eyectado hasta esa distancia, o sea, lo han sacado de órbita y lo han expulsado muy, muy lejos. En el momento que se formó el sistema solar, eh, Neptuno estaba por dentro de Urano. Lo que dice el modelo de NISA es como una simulación y en el cual Neptuno estaba antes que Urano, y en un momento se cruzan, cambia de órbita, y en ese momento eyectan muchísima cantidad de material de cuerpos menores hacia el exterior, al sistema solar exterior. Y bueno,
estima de que muchos millones y millones de cuerpos fueron a orbitar a esas regiones. La interacción gravitacional del Sol a esas distancias, pensemos casi un año luz, o sea, 50.000 unidades astronómicas, 60.000, 40.000, es muy, 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 muy baja. Está prácticamente en el límite en el cual domina la interacción gravitacional del Sol o que pasaría a dominar la interacción gravitacional de la propia galaxia o de estrellas cercanas. Entonces, es un poco tenue esta frontera porque ahí ya podrían perderse los cuerpos en otras estrellas. Una de las teorías que ha propuesto la NASA también es, al momento que se forma el Sol, recordemos que las estrellas en general se forman de nebulosas y la nebulosa colapsa y se fragmenta en montones de fragmentos. Entonces, eso se han visto cúmulos que se llaman cúmulos abiertos, que son objetos con grupos de estrellas, con 50, 100, 200 estrellas, en el cual es el proceso posterior a la nebulosa. La nebulosa fragmenta y forma muchas estrellas, y después empiezan a rotar alrededor de la galaxia y se empiezan a separar. Bueno, el Sol se formó en una nebulosa que se estima que tendría entre 100 y 200 estrellas. Entonces, al momento que se formaron, la nube de Oort no era tan grande, pero empiezan a alejarse las estrellas y ahí tienen algunos cruces con estrellas y las interacciones gravitacionales que han ocurrido es que recordemos, si dos objetos cruzan muy cerca y se empiezan a alejar, la interacción de uno le puede robar cuerpos al otro y viceversa. Entonces lo que ocurre es que algunos cuerpos interactúan y quedan como a mitad de camino y terminan generando una nube más grande de la que originalmente era la protoestrella, porque la protoestrella no es un disco de acreción tan grande como para tener un radio de un año luz, como es hasta la distancia que tiene la nube de Oort, que se estima que tiene. Una protoestrella es mucho más pequeña. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué la nube de Oort tiene un tamaño tan grande? Bueno, por estas otras cuestiones. Por las interacciones gravitacionales con los planetas en el momento de formación y por algún cruce cercano con estrellas que pasaron cerca, que incluso se estima de que dentro de algunos millones de años va a pasar una estrella llamada Gliese, que va a pasar algo así como 20.000 unidades astronómicas, o sea, dentro de la nube de Oort. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar dentro de lo que es esta esfera y lo mismo, van a ser intercambio de objetos. Si esta estrella también tiene cuerpos helados como cometas, algunos quedarán orbitando el Sol y algunos del Sol se irán con esa estrella. Lo que pasen cerca de esa estrella se lo llevará gravitacionalmente. Bueno, durante los 4.500 millones de años que tiene el Sol, se estima que han habido algunos cruces cercanos con estrellas. Entonces, esto también lo que se estima es, bueno, hubo algún intercambio de cuerpos. No todo lo que están en la nube de Oort fueron formados por el Sol, sino por alguna estrella y el Sol como que los robó gravitacionalmente. Y algunos que haya formado el Sol se hayan ido con otras estrellas también. Y bueno, el Sol gira en torno a la Vía Láctea, al centro de la Vía Láctea, y más o menos unos 225 millones de años, lo que sería un año galáctico. Entonces el Sol ya desde que nació ha tenido varias vueltas. Entonces en todas estas vueltas en general van todos para el mismo lado, pero algunos van un poco más rápido que otros y sí que incluso hay cúmulos globulares que cruzan si este es el plano de la galaxia, hay algunos cúmulos globulares que son agrupaciones muy compactas con millones de estrellas que los cruzan en direcciones no perpendiculares, pero no en el plano, o sea, en cualquier otro ángulo. Entonces también pudo haber tenido algún acercamiento a este tipo de cúmulos y eso es lo que ha hecho, bueno, que se dispersen cuerpos o hacer intercambio de cuerpo con otras estrellas. Recordemos que si más o menos todas se forman de manera similar, por lo menos que sean estrellas medianas, tipo el Sol de segunda o tercera generación, en el cual haya material con elementos más pesados en la nube, terminan formando el mismo tipo de objetos, de cuerpos, cuerpos helados, con hielo, con elementos volátiles y rocas. Y esa es un poco la hipótesis de lo que ha ocurrido con esta nube de Oort. Y bueno, recién ahora, en el siglo XXI, empezaron a observarse y a descubrirse más cuerpos. Se han descubierto cometas, bueno, el cometa Halley, que tiene un periodo de 76 años, pero se estima que con esa distancia, 76 años muy poco, no podría estar pasando cada 76 años
hace 4.000 millones de años que se haya formado, si los cometas están constituidos por hielo, ya se tendría que haber recontra evaporado y tendría que ser solamente roca. Entonces, no puede estar 4.000 millones de años eh, sublimándose porque no son tan grandes, son pocos kilómetros. Entonces, de alguna manera, este cometa tuvo que haber venido recientemente de la nube de Oort y tuvo un acercamiento, ya sea un planeta o un poco más de lo normal al Sol, y venía de una órbita lejana y quedó acoplado y quedó con un periodo tan corto. Pero hay objetos, bueno, por ejemplo, el McNaught, que se descubrió en 2006, que se vio a fines de 2006, principios de 2007, eh, fue descubierto por McNaught en Australia y eh, fue uno de los más vistosos de los últimos, bueno, décadas, o uno de los más vistosos de la historia, porque es enorme. Miren lo que es la imagen, en el cielo ocupaba muchísimos grados. Eh, el Hale-Bopp también en el 97, el Yakutaki. O sea, hubieron en las últimas décadas, hubieron cometas muy, muy vistosos y con todos con periodos de miles de años. Este Magnos también miles de años el tema del periodo. Y este que descubrió el Observatorio Catalina se estima entre 4 y 6 millones de años el periodo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va hasta los confines últimos de la nube de Oort. Recordemos 50.000 unidades astronómicas, casi un año luz. O sea, prácticamente la estrella más cercana está a 4 años luz, Alfa Centauri. Y si tenemos a una distancia de un año luz y la otra está aquí, prácticamente se están tocando. Si Alfa Centauri tendría una nube de Oort similar a la nuestra, prácticamente se estarían tocando los límites de estas, o las esferas de Hill de una estrella con la otra, porque recordemos que Alfa Centauri es un sistema triple, pero los dos componentes principales son prácticamente como el Sol, un poquitito más chico. Entonces las dos juntas tendrían una esfera de Hill más grande que la del Sol. Y después el tercer componente, que es el más cercano a nosotros, es Próxima Centauri, que ya es una nana blanca, que no se ve. Tendría que ser un telescopio muy grande, bastante grande para ver, pero con un telescopio común de 20 centímetros se pueden resolver los dos puntitos, como a simple vista se ve una. En el hemisferio sur se ve, del hemisferio norte no se ve, pero yo como vivía en Uruguay sí que la observaba. Y con telescopios de 20 centímetros se resuelve y se ven los dos puntitos, pero Alfa Centauri C o Próxima Centauri se necesitaría un telescopio mucho más grande para observarlo. Bueno, y en ese caso, si las esferas de Hill de las dos estrellas se estarían prácticamente tocando, o si en algún momento estaban más cerca, o si se van a acercar, podrían haber también intercambio de cuerpos de este tipo. Eh, ¿Por qué se estima que vienen de ahí? Porque los cometas, como les decía, son cuerpos helados, están hechos por hielos y roca. Pero si permanentemente están pasando, la sublimación del hielo haría que se terminen evaporando y que quede solo la roca. Entonces, después de varias pasadas, sería solamente como un asteroide, porque no tendría ningún efecto luminoso de esta sublimación de hielos, entonces no se vería, sería como un asteroide más. Entonces no tendrían gracia, no se detectarían como cometas. Por lo tanto, todos los cometas que estamos viendo provienen en general o del disco disperso o de la nube de Oort, que bueno, se define así como una nube hipotética con radio de un año luz y es como un reservorio de cometas de largo periodo, porque en realidad hay millones, se dice hasta un billón o más de un billón con B, o sea, un billón de millones de cuerpos del tamaño de un kilómetro y de tamaño de 20 kilómetros pueden haber algunos miles de millones también, así que el tema de cuánta masa ocupa toda esa, bueno, es un poco variable. Hay unos que dicen que 5 veces la masa de la Tierra, otros dicen que puede llegar hasta 20 veces la masa de la Tierra. En definitiva, son masa de planetas nomás, o sea, mucho menos que Júpiter, mucho menos que cualquiera de los gigantes. Pero esto está distribuido en un año luz de radio y en millones y millones y millones de cuerpos. Y bueno, se mueven muy lento porque pensemos en Neptuno, 164 años para dar una vuelta. El periodo 164 años y está a 30 unidades astronómicas. Bueno, piensen en un objeto que está a 10.000, 20.000, 30.000, como este cometa Catalina que decía, entre 4 y 6 millones de años. Entonces, en la vida de una persona, una, al no ser el cometa Halley, que sería el único caso que podría pasar 2 veces en la vida de una persona, ahora que está atrapado con un periodo de 76 años, pero cualquiera de los otros cometas pasaría una sola vez por la vida de una persona. Entonces,
Cada uno de los que vienen en general son nuevos o se han formado millones de años atrás, pero están muy quietos a esa distancia y demoran muchísimo y bueno, pasan una vez, que muchos de ellos tienen órbitas parabólicas o hiperbólicas, son órbitas abiertas, no elipses como los planetas enanos, los planetas, o bueno, el propio Halley, ¿sí? Pero en general son órbitas abiertas, están por ahí en la nube y bueno, se acercan una vez, pasan y no vuelven nunca más. Entonces están compuestos de hielo y bueno, si es la primera vez que pasan, por eso tanta sublimación y esa cola tan vistosa que puede tener millones de kilómetros. Bueno, terminamos por aquí, ya hace 7 días que estamos hablando de los cuerpos, planetas, aunque el primer video fue sobre el tema de la posible vida extrasolar, pero ya hemos hecho casi una semana de un paseo por todo lo que es el sistema solar, todas las características de satélites, planetas y bueno, cinturones. Y bueno, lo más alejado que tenemos es la nube de Oort, así que eh, sigue siendo algo hipotético, pero en definitiva hipotético porque no se ve, pero termina siendo real porque los cometas vienen. Y es muy difícil de observarlos porque están muy lejos y no emiten luz. Entonces, si son hielos o grisáceos, emiten muy poca luz y son muy pequeños, entonces es muy, muy difícil observarlos. Es más fácil detectar un planeta en otra estrella que pase por delante y que se vea el espectro a observar esto que prácticamente no emiten luz y no se mueven mucho porque están tan lejos que no están pasando por delante de estrellas y tapándolas para generar tránsitos o ocultaciones. Entonces es muy difícil de observarlo. Y las ondas, bueno, la Voyager, que salió en la década del 70, está recién saliendo está en el cinturón de Kuiper, le llevará años, décadas llegar a la nube de Oort y miles de años para atravesarla toda. Y bueno, ya quedará sin batería, quedará muerta en ese momento. Pero bueno, sin más, lo dejamos por aquí. No te olvides de suscribirse, de activar la campanita para que avise cada vez que suba un video nuevo, compartir el video para difundir todo este material. Hay gente que seguro le va a interesar, así que compártanlo. Y nos vemos mañana en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.